¿Y si toda la historia que conocemos de la Biblia no fuera una serie de eventos aislados, sino un plan meticuloso, una sola gran historia, contada por etapas que desde el Génesis nos va llevando hacia una sola figura? Hoy vamos a desentrañar ese plan paso a paso. Y bueno, para entender este plan, tenemos que irnos al punto de partida, al inicio absoluto de todo. Esta frase, que seguro hemos escuchado 1000 veces, es el cimiento. Es la base sobre la que se construye toda la narrativa. Aquí es donde arranca el viaje. Para poder descifrar esta gran historia, la clave es verla como si fuera una obra en varios actos. No es algo que sucede de golpe. Más bien, se va desenvolviendo en fases muy claras y cada una de estas fases tiene su propia razón de ser. Ahora, el término un poco más técnico para estas fases es dispensación. Sé que es una palabra dominguera, pero es clave. Pensemos en ella como una especie de administración o un acuerdo específico. Es básicamente la forma en que Dios se relaciona con la humanidad en un periodo concreto, bajo ciertas reglas del juego. Muy bien, este es nuestro mapa para el recorrido de hoy. Vamos a viajar desde el mero inicio, el amanecer de la creación, pasando por cómo se formó la sociedad y la famosa era de la ley, para terminar en la gracia. Vamos a ver cómo cada etapa prepara el terreno para la siguiente. Empecemos entonces por el principio, el verdadero amanecer de la humanidad. Aquí vamos a explorar las dos primeras dispensaciones, la de la inocencia y la de la conciencia. Justo aquí, en la dispensación de la inocencia, empezamos a notar un patrón que, ojo, se va a repetir. Fíjense, primero hay una instrucción de Dios, muy sencilla. Luego viene un fracaso humano al no seguirla. Y finalmente llega un juicio, una consecuencia que lo cambia absolutamente todo. Y aquí es donde la historia se empieza a tejer de una forma, wow, fascinante. El fracaso del primer Adán no es el final del cuento, para nada. La misma narrativa bíblica lo pone en contraste directo con una figura que vendrá después, el segundo Adán, o sea, Jesús, cuya obediencia perfecta busca precisamente revertir las consecuencias de esa primera desobediencia. Después de la caída, la regla del juego cambia. Ahora la humanidad se guía por su conciencia, por esa voz interna que distingue el bien y el mal. ¿Pero qué creen? Vemos el mismo patrón. La conciencia por sí sola no es suficiente. La maldad se sale de control hasta que el mundo llega a un punto de quiebre, y todo culmina en un juicio a escala planetaria, el diluvio. Pero justo en medio de ese juicio, Dios ofrece una salida, una vía de escape, el arca. Y su tamaño era monumental. Estamos hablando de una capacidad de 3.600.000 pies cúbicos. Para que nos demos una idea, era el único vehículo de salvación que existía en todo el planeta. Y ojo, este evento no se queda como una anécdota del pasado. Siglos y siglos después, el mismo Jesús lo va a usar como una analogía perfecta para hablar de su futura venida, conectando directamente el juicio de los días de Noé con un juicio final. Y esto nos muestra el segundo gran paralelismo de una forma súper clara. Así como el arca fue el único medio para salvarse del agua, la narrativa nos presenta a Jesucristo como el único medio para salvarse del juicio final. El arca es lo que se llama un tipo, una especie de sombra o maqueta de una realidad mucho más grande que vendría después. Bueno, dejamos atrás ese mundo antiguo y damos un salto hacia adelante, a una nueva etapa, una donde la humanidad empieza a organizarse en sociedades, en naciones. Aquí vamos a ver las dispensaciones del gobierno humano y la de la promesa. Después del diluvio, la instrucción era clarísima: llenen la tierra. Pero una vez más, la humanidad decide ir por su propio camino. En lugar de dispersarse, se juntan todos en un megaproyecto de orgullo y autosuficiencia, la Torre de Babel. Y el juicio, esta vez, no es con agua, sino con confusión. Dios confunde sus lenguas y los obliga a dispersarse. El paralelismo aquí tiene que ver con la idea de unidad. Babel representa una unidad falsa, una unidad basada en la rebelión contra Dios. Y en un contraste brutal, la figura de Jesús ofrece una unidad espiritual, una que es verdadera y que no depende de un mismo idioma o de estar en el mismo lugar, sino de la fe. Una unidad que busca restaurar esa comunión que se había roto. Ya con la humanidad toda dispersa, Dios empieza un plan totalmente nuevo. Llama a un solo hombre, a Abraham, y le hace una promesa incondicional. Durante los siguientes 430 años, esa promesa se va cocinando a fuego lento mientras la familia de Abraham crece y crece hasta convertirse en la nación de Israel, lo que culmina en su espectacular liberación de Egipto. A ver, el punto clave aquí es exactamente cuál era esa promesa. No era solo sobre tener un terreno o muchos descendientes. La promesa a Abraham tenía un alcance mundial.
La idea era que, a través de él, serían benditas todas las familias de la tierra. Y es el Nuevo Testamento el que nos dice que Jesús es esa simiente de Abraham, o sea, el cumplimiento máximo de esa bendición universal. Y ahora sí, pasamos a una de las dispensaciones más conocidas, pero que muchas veces es de las más malentendidas, la ley. Y le pusimos de apodo el espejo imposible por una razón muy, muy específica que ahora veremos. Aquí está la gran paradoja de la ley. Su propósito principal no era salvar, era ser un espejo que reflejaba el estándar perfecto, santísimo, de Dios. Y al mismo tiempo, al reflejar esa perfección, demostraba que era imposible para cualquier ser humano cumplirlo. Era, como dice la Biblia, un ayo, un tutor, diseñado para llevarnos a una única conclusión. Se necesita un Salvador. Y con esto llegamos al paralelismo, que es el clímax de esta era. La ley puso sobre la mesa un estándar perfecto, pero inalcanzable para cualquier persona. Entonces, la narrativa bíblica nos presenta a Jesús como el único ser humano que vivió una vida en obediencia perfecta a cada punto de esa ley, logrando lo que nadie más había podido. Esto nos deja con una pregunta gigante, ¿no? Si la ley, que era el espejo perfecto de la voluntad de Dios, demostró que nadie podía llegar a ese estándar, entonces, ¿cuál era la solución? ¿Estaba la humanidad, pues, en un callejón sin salida? Pues no. La respuesta llega en la dispensación final que vamos a ver hoy, la era de la gracia. El momento en que la promesa, esa que se vino tejiendo a lo largo de toda la historia, por fin se cumple. El principio de esta era es un cambio radical, un giro de 180 grados. La salvación ya no se basa en el hacer, en intentar cumplir una ley imposible. Ahora se basa en el recibir. Es un regalo, un don de Dios, que se obtiene no por méritos, sino a través de la fe en lo que Jesucristo ya hizo. Y así, de repente, el panorama completo se revela. El fracaso de Adán, el arca de Noé, la promesa a Abraham, el espejo de la ley. Cada etapa, cada personaje, cada símbolo actúa como una flecha. Y todas, absolutamente todas, apuntan en una sola dirección, convergiendo en la figura de Jesucristo. Entender la historia de esta manera, como un diseño increíblemente cohesivo, es impresionante. Y claro, nos deja con una pregunta para reflexionar. Si estas conexiones que vimos hoy son tan claras, ¿qué otros patrones, qué otros paralelismos y qué otras profundidades estarán ahí esperando a ser descubiertas en estas historias tan antiguas?